Una de las primeras cosas con las cuales nosotros empezamos a luchar y que nos incomoda y que nos molesta muchísimo es contra todo aquello que suena a restricción, regla, cerco, todo aquello en el cual uno sienta como que si a mí me están diciendo no hagas esto, uno inmediatamente sale a defender su libertad, su autonomía y su derecho a obrar como le dé la gana. Por eso las normas, las leyes, los mandamientos suelen ser tan chocantes para muchas personas. Hay personas que prefieren ser autónomos desde el punto de vista moral, vivir sin normas, sin leyes y sin mandamientos. Pero ¿qué sucede cuando uno es capaz de entender una norma, un mandamiento, no como un impedimento, sino como un protector, una forma de proteger? Y eso creo yo que es fácil de entenderlo, porque cuando ustedes ponen en sus casas normas, reglas a sus hijos y les dicen, por ejemplo, que si los dejan salir a una fiesta, es probable que a la niña le digan, vas a la fiesta, pero yo te recojo a tal hora. De pronto le dice el papá, yo soy el que te voy a recoger. No, papá, déjame regresar con mis amigos. No, yo te voy a recoger. Esa norma no es un impedimento, es una norma de protección. O si le dice, no te doy permiso más allá de las 12 de la noche, eso no es simplemente una norma de impedimento, eso es una norma de protección. Los mandamientos son normas de protección. Si usted tuviera ovejas, corderos, y les pusiera un redil, un cerco, que busca el redil no impide que las ovejas sean ovejas. El redil impide de alguna manera que las ovejas sean atacadas. El redil es una protección, es una forma de salvaguardar las ovejas. Yo creo que el día que entendamos las normas desde ese punto de vista, podemos mirarla y podemos entenderlas y asumirlas de una mejor manera. Esos signos de pare que nosotros encontramos en las calles son normas de protección. El que respeta esas normas está salvaguardando su vida y salvaguardando la vida de los demás. Por eso, miren ustedes que hay una figura en la Sagrada Escritura muy bonita, donde Dios, al hablar de nosotros, dice que nosotros somos ovejas, somos corderos de su rebaño. Por eso cuando uno quiere vivir bajo la protección de Dios, cuando nosotros le decimos al Señor, cúbrenos con tus alas, ¿eso qué implica? Que uno pueda permanecer de alguna manera dentro del redil del Señor. Porque si uno se salta el redil y si uno quiere pretender vivir como un cordero, como una oveja sola, independiente, nosotros quedamos más expuestos y es mucho más fácil que el lobo nos ataque, que el lobo nos devore. Cuando estamos bajo la custodia o cuando estamos bajo la protección de un redil, ahí hay un pastor que cuida y muchas veces esos pastores se hacen ayudar de perros también que son perros ovejeros, perros que son pastores, que ayudan a mantener las ovejas reunidas. Pero si uno dice, no es que yo sencillamente, a mí nadie me va a poner impedimentos, yo voy a vivir como me dé la gana, al final nosotros terminamos siendo devorados. En el Evangelio dice la Sagrada Escritura que una vez Jesús mandó a los apóstoles a predicar la palabra de Dios y les dijo esto: recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Vuelve a aparecer la figura de oveja, como oveja en medio de lobos. La oveja es uno de los animales preferidos de los perros salvajes, de los lobos, pero más las ovejas que están solas, porque son las que están más expuestas. Es decir, en principio la oveja siempre tendría que tener miedo al lobo. Pero hay una pregunta que yo quiero que le echemos cabeza. ¿Habrá alguna oveja que no le tenga miedo al lobo, sino que sea el lobo el que le tenga miedo a ella? En la naturaleza animal,
El lobo no debería tener miedo nunca a una oveja. Es la oveja la que tendría que tener miedo al lobo. Pero en la instrucción bíblica hay una oveja, un cordero, al que el lobo sí le tiene miedo. Y ese cordero es Cristo Jesús. Recuerden, cuando Juan Bautista ve a Jesús, que están sus discípulos con él, Juan señala a Jesús con su dedo y dice, miren, ese hombre que va allí, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A ese Cordero, el lobo, el espíritu del mal, le tiene miedo. Y entonces nosotros podríamos pensar también en esto. ¿Es posible que nosotros, siendo corderos, el lobo pueda llegar a tenernos miedo? Sí, pero si estamos en el redil del Señor y estamos custodiados bajo sus alas. Es decir, el que quiere la protección de Dios, el que quiere la bendición de Dios, no puede vivir como una cabra. Tiene que vivir como un cordero. Las cabras sí son solitarias. Y las cabras se montan en cualquier risco. En cambio, los corderos no. Por eso ese cordero que es Cristo y que se convierte en un modelo para nosotros de cómo ser un cordero de Dios, también de cómo ser una oveja de Dios. Ese cordero es el del que habla el libro del Apocalipsis hoy, en el capítulo 5, donde Juan, en una visión que tiene, recuerden que Juan tuvo muchas visiones que le permitió escribir este libro del Apocalipsis, y dice que en esa vio en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito, sellado con 7 sellos. Y entonces se hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos? Y entonces dice el texto bíblico que el único que podía abrir ese libro era el Cordero. Y entonces a ese Cordero le cantaron este cántico: eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, hablando de la muerte de Jesús, fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Jesús es el Cordero de Dios, degollado, cuya sangre nos ha purificado nuestros pecados y por eso tiene la autoridad de poder abrir el libro y romper sus sellos. Pero en Cristo también nosotros podemos ser corderos. Corderos en la medida en que somos corderos como Cristo. Es decir, no se trata de ser ovejas a nuestro acomodo, a nuestro gusto, a nuestro amaño. Porque cuando uno quiere ser cordero con su propio estilo, con su propia forma, uno termina volviéndose cabra. Ambos animales rumian, pero con características distintas. Las cabras no saben vivir en rebaño, las cabras son muy agresivas, las cabras suelen ser solitarias. Y el Señor no quiere que nosotros seamos cabras agresivas, hurañas, solitarias, sino que seamos corderos para que con el Cordero Cristo podamos abrir el libro y podamos vencer al lobo, podamos vencer el espíritu del mal. En principio, nosotros no deberíamos nunca tener miedo a Satanás. Satanás tendría que tenernos miedo a nosotros. Pero no simplemente porque nos ve como ovejas, sino porque actuamos en el redil del Señor como ovejas. Porque no basta parecer oveja del Señor, hay que ser oveja, cordero del Señor. Y lo que le ganó a Cristo
el poder abrir el libro y romper sus sellos fue que siempre fue un cordero obediente a su Padre. Por eso lo que les decía al principio, las normas, las leyes, los mandamientos no buscan restricciones. En principio, las buenas normas, porque claro está que hay malas normas, hay normas que son perversas, hay leyes que son perversas, pero las normas que están contenidas en la Sagrada Escritura no pretenden coartar nuestra libertad, sino protegernos. Los mandamientos son para nuestra protección, no son un impedimento para vivir la vida. Las leyes de Dios son para nuestra protección. Pero el que se salta el cerco, el que se salta el redil, dice, yo no quiero vivir bajo la potestad de ningún pastor, voy a hacer mi vida como a mí me dé la gana. Termina uno siendo presa fácil del espíritu del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.